Hoy os quiero comentar esta noticia, está en todos los medios de comunicación, es una noticia bastante reciente, en la que una persona ha percibido 150.000 euros por un fallo de protocolo en un hospital público. Vamos allá, os lo comento, porque al fin y al cabo, como os cuento siempre, todos somos consumidores. Vamos a la noticia. En este caso, en el que sale en la noticia, es una persona que ha percibido, le han indemnizado con 150.000 euros porque acudió a un hospital, en este caso era un hospital madrileño, el Gregorio Marañón, en el que le hicieron, por fallos en el protocolo, le contagiaron de VIH. La indemnización que le han dado es de 150.000 euros, esta persona pedía más, pedía hasta 400.000, la rebajan a 150.000 porque en base, ya no solo el perjuicio causado, sino que el VIH, afortunadamente a día de hoy no es como antaño, en su caso ya está inhibido, no contagia, pero sí que es cierto que va a tener que estar tomando medicación durante años o el resto de su vida, muy seguramente. La indemnización, como digo, es alta, son 150.000 euros, se pedían incluso más. Son 150.000 euros, ¿por qué? Al fin y al cabo, tener en cuenta que cualquier negligencia médica que se pueda dar tanto en un hospital privado como en uno público, la persona que sufre esa negligencia tiene derecho a ser indemnizada. Os voy a comentar un poco en detalle el caso, para que veáis un poco el porqué de esa indemnización, y luego quiero comentaros en general cómo se procede en ese tipo de asuntos. Al fin y al cabo, cualquier persona que acuda a un hospital público o privado, la medicina, está protocolizado todos los procedimientos y si hay un fallo en esos protocolos es cuando devenga precisamente esa indemnización. En este caso hablamos, según cuenta la noticia, del año 2018, en septiembre del año 2018, una persona que además era odontóloga acude a ese hospital a realizarse un TAC. Un TAC es la maquinita esa claustrofóbica en la que te meten, en este caso además era con contraste, es decir, pincharon para precisamente poder introducir un líquido que es el que produce el contraste, en el que luego pueden ver la prueba cualquier contraste que haya que hacer en cualquier órgano. Entonces, precisamente ahí es donde parece que vino el fallo de protocolo. ¿Por qué? Porque cuando tú reclamas, que esto ya lo hago en plan general, cuando tú reclamas a una administración pública o reclamas a una empresa privada sanitaria en un hospital privado, lo primero que te dicen casi siempre es que la responsabilidad no es mía porque si en este caso hubo un contagio de VIH, pues lo primero que alegan, bueno, es que, os lo digo para este caso y para que veáis que en general siempre sucede. En este caso alegaban, no, es que era su profesión de odontóloga igual es la que había causado ese contagio, porque trabaja con pacientes, es una sanitaria que puede haberse contagiado fuera del hospital o puede haberse contagiado en su vida diaria. Claro, aquí, ¿qué hay que hacer? Probar. ¿Cómo se probó en este caso? Primero porque ya se pudo demostrar que en ese mismo año 2018 ya hubo algún fallo de protocolo anterior, precisamente no con VIH sino con hepatitis C. 5 personas que en ese hospital, realizando esa prueba, se contagiaron de hepatitis C. Además, en ese mismo día y el día anterior también hubo 2 personas que hicieron ese TAC con contraste que sí tenían VIH positivo. Es decir, cuando se forma la prueba, no solamente aportas la prueba que tú tienes, es decir, el historial médico, también se pide al hospital antecedentes y operaciones o, en este caso, pruebas de TAC realizadas con qué tipo de pacientes. Y se probó que en el mismo día que esta persona se hizo el TAC, ya hubo una persona con VIH positivo que se hizo el TAC e incluso en el día anterior también hubo otra persona que tenía ese VIH positivo. Claro, si además, con todo eso, se realiza una prueba posterior en el que indica, como en este caso, que por el nivel de carga viral, por el nivel, los distintos niveles que tenía, porque esto se detectó, parece ser, unos meses después, en diciembre aproximadamente, tuvo fallos renales y a partir de ahí se le hicieron pruebas y detectó que tenía VIH positivo. Pues a raíz de esas pruebas en las que aparece que tiene el VIH positivo, se puede llegar a detectar cuándo fue contagiada, si fue contagiada en septiembre, cuando se realizó el TAC, o incluso anteriormente.
Parece que como nueva prueba decisiva en este asunto es que en esa prueba posterior en diciembre ya salió que era unos meses antes cuando sufrió el contagio. Por esto os quería comentar no solo el detalle de este caso, sino llevarlo a un nivel más general. Tener en cuenta que tanto en hospitales públicos como privados pasa un montón de gente y se realizan un montón de intervenciones de todo tipo. Claro, ese volumen de personas que tienen que ser asistidas, lógicamente, tanto en hospitales públicos como privados o por médicos privados, todas estas personas, para tratar de minimizar precisamente ese riesgo de errores y de problemas, se protocolizan las actuaciones sanitarias. En el momento que hay un fallo en el cumplimiento de esos protocolos, es cuando ahí ya podemos pedir una indemnización. Tened en cuenta que si tú acudes a un hospital y sucede lo que sea, que puede suceder, tiene que haber una responsabilidad patrimonial del Estado. En este caso si es sanidad autonómica, tiene que ser la comunidad autónoma, en este caso la de Madrid, la que tiene que responder. Y si fuera una sanidad privada, tendría que ser esa empresa privada la que tendría que indemnizarte. Así que tener muy claro, cuando acudes a la sanidad, tanto pública como privada, es indistinto, si hay un fallo de protocolo, si hay un error, si tú sufres cualquier tipo de problema, tienes derecho a una indemnización. Si, como os digo, se produce ese error y ese error se debe a un fallo de protocolo. Ahí tenerlo muy claro que se puede actuar, es más, estás en tu derecho, y para eso os informo, para eso os traigo esta noticia, estáis en vuestro derecho a reclamar precisamente si hay un fallo sanitario. ¿Cómo se hace? Pues mira, se hace de manera, por dos vías no, se hace de manera conjunta. ¿Cómo de manera conjunta? Hay un equipo jurídico que estudia tu caso y un equipo médico que estudia tu caso. Tened en cuenta que aquí, cuando vas al juzgado a reclamar o vas a la administración directamente a reclamar precisamente una indemnización, tienes que justificarlo. Lo justificas de manera tanto jurídica como sanitaria. Tiene que haber una pericial médica que justifique ese daño que tú has sufrido, ¿vale? Esa lesión, ese perjuicio, lo que sea. Y además, un equipo jurídico que lo presente y lo plantee primero en vía administrativa, si la culpa ha sido un hospital público, o directamente en la vía civil, si es un hospital privado. Ahí es donde necesitas un equipo jurídico y un equipo médico. Ahí tenerlo muy claro que es en la conjunción de ambos equipos cuando tú puedes demostrar que has sufrido un daño y conseguir una indemnización, que además son de importes muy altos, porque tened en cuenta que en los hospitales, lógicamente, se trabaja con personas que pueden sufrir unos perjuicios muy, muy graves, incluso la muerte, incluso el fallecimiento. Ahí es donde, si tú o un familiar tuyo o un conocido ha sufrido un perjuicio de este tipo, tienes derecho precisamente a pedir una indemnización. La manera de hacerlo, dirigirte a un profesional especializado, como en el caso de Nogués Abogados, que contamos con profesionales especializados en este área, que defienden a los consumidores que sufren un perjuicio, como os digo, lo sufren por una actividad sanitaria y pueden reclamarlo a la administración. O incluso, si es una empresa privada, directamente a la empresa privada, a la aseguradora. Ahí es ese equipo jurídico de Nogués Abogados, junto con el equipo médico, el que realizará una pericial médica y se aportará toda esa documentación, se pedirá además más informes a la propia administración o al propio hospital para poder demostrar ese daño y conseguir esa indemnización a la cual tienes derecho. Así que he querido comentar esta noticia para que todos sepáis que si sufres un daño, un perjuicio sanitario, hay que estudiar el caso porque puedes llegar a pedir una indemnización muy alta. ¿Por qué? Porque los perjuicios, sin duda, cuando acudes a un hospital, los perjuicios que te pueden causar si hay un fallo de protocolo pueden ser muy, muy altos. Como siempre, a tu disposición, llámanos, escríbenos y podremos atenderte sin un problema. Espero que os haya gustado este vídeo. Haremos más con este contenido, precisamente por consumidores que acuden a la sanidad y sufren un daño, un perjuicio, un accidente, lo que sea. Hay que estudiar caso por caso y ver si es viable. Aquí, como siempre, en vuestro canal, El Camino al Juzgado.